digamos, la situación del evento sanitario más trascendente sobre PPA es como fue avanzando, digamos, pasó de Europa, fue avanzando por Europa y después cuando sucedió lo de China y bueno, y ahora y cómo fue en algunos países centrales de Alemania, de Europa como Alemania y Bélgica. Y bueno, ahora con este suceso en República Dominicana, en un continente que hasta ahora era libre, es, digamos, otra vez que se vuelven a encender las alarmas y uno el organismo, digamos, vuelve a reforzar todas las medidas preventivas, ya inclusive no solamente desde el punto de vista de los mismos servicios sanitarios oficiales de cada país, sino también se está observando cómo todos los organismos internacionales empiezan a tomar cartas en el asunto, que ya lo venían haciendo a través de la OIE y FAO, pero ahora ya mucho más intensamente a nivel regional para poder coordinar estrategias de prevención, siendo que, bueno, en el continente, particularmente en el Cono Sur o en Sudamérica, son varios los países y es una enfermedad transfronteriza, lo que se llaman las enfermedades transfronterizas, que como su nombre lo indica, no respeta, digamos, los límites políticos ni geográficos, Claro. inclusive por el tipo de diseminación que tiene, que puede esperarse, digamos, que a pesar de las medidas que uno pueda llegar a tomar, como está sucediendo en Europa, puede llegar a seguir avanzando y la idea es tomar medidas de prevención. Las medidas de prevención, digamos, para esquematizarlas, son básicamente a 3 niveles. Prevenir el ingreso, que es, digamos, una de las más efectivas a los fines de evitar el problema, que es por los lugares de ingreso más frecuentes, o que, digamos, los análisis se han demostrado que son de mayor riesgo. Está claro que a nivel de productos y animales es mucho más fácil de alcanzar un nivel adecuado de protección, y en eso Argentina, digamos, está siempre bien posicionada porque de alguna manera se ha mantenido libre de enfermedades que en otros países sí ocurren, además de peste porcina africana. Pero también el tema de los pasajeros digamos, más que nada el equipaje que acompaña a los pasajeros es un tema que es muy relevante, que se ha observado que ha ingresado muchas veces a los países y ha saltado a los continentes a través de esta vía, con lo cual ahí es donde digamos, se han puesto todos los recursos, digamos, como para poder intensificar o ser más eficientes. No es un control que ningún país es 100% eficaz, no obstante siempre se puede mejorar dirigiendo los controles hacia los países de riesgo, y eso es lo que estuvimos haciendo hace ya varios años, porque bueno, esto, como te decía, empezó hace bastante, con, digamos, los escáneres, los clásicos escáneres que hay del equipaje, los perros que también detectan materia, digamos, materia orgánica, y eso luego es decomisado. Lo mismo sucede en el caso de las embarcaciones, que también tienen residuos que tienen que ser tratados, y esos tienen un tratamiento especial que son tratados como residuos peligrosos, y esa es una de las barreras. Después están las barreras que tienen que ver con evitar el contacto, y ahí es a donde estuvimos haciendo prevención en lo que es las exposiciones. En un momento estaba prohibido, digamos, las exposiciones, los cerdos en las exposiciones donde estaban las personas como vehículos, porque las personas, a través de los productos que traen, que la peste porcina africana no afecta, digamos, al producto, y uno puede traer, digamos, de un país afectado un producto cárnico, digamos, curado, y contener la enfermedad tranquilamente porque dura mucho, y bueno, entonces el riesgo se estaba ahí se prohibieron en las exposiciones la concentración, y en las que no había gente, público en general, había un control y una concientización
con capacitaciones a los productores. Eso es básicamente. Y después la otra cuestión muy importante es, y la tercera y última, ya después de eso la enfermedad se termina de instalar en un país, como está sucediendo en República Dominicana, es contener, o sea, contener la diseminación. Es decir, que cuando los productores o cualquiera que esté en contacto con los animales alerte alguna sintomatología que no es frecuente, enseguida tiene que notificar a SENASA, porque eso es una medida de contención y estamos dentro de la prevención. Así como aumentar las medidas de bioseguridad de las granjas es otra de las cuestiones importantes. Digamos, es una enfermedad que ha demostrado que hay que tener, digamos, un nivel de precaución suficiente, y esto es todo lo que estuvimos mencionando hasta recién, de medidas preventivas, estar alerta y no pensar de que porque es una enfermedad que está lejos, entre comillas, no puede llegar a llegar a Argentina. De hecho, muchos estudios afirman de que todo este proceso que yo te fui comentando de ingreso son todas etapas que tiene que superar, digamos, para llegar a producirse la enfermedad en un territorio. Y esas situaciones se pueden dar. Claro. Hoy con la pandemia, digamos, tenemos dos ventajas. Por un lado, la menor afluencia de personas, que eso disminuye muchísimo el riesgo y aumenta, digamos, la capacidad de controles a nivel de pasajeros, y por otro lado, la concientización de la gente sobre la percepción del riesgo, que eso es muy relevante, porque como te decía, digamos, hoy hablamos de detección precoz y de notificación, y en eso tenemos que profundizar, y en eso es importante que el mensaje sea bien claro hacia los productores en cuanto a que tienen que notificar a SENASA, porque esa es una de las principales herramientas que tenemos para que eventualmente frenemos en algún punto, aunque sea en el último, frenemos a la enfermedad. Porque puede ser que, digamos, hasta que ingrese y que rápidamente actuemos y la contengamos. Eso es una posibilidad. Lo ideal, obviamente, que sí, es que todos los decomisos que se produzcan, digamos, de esa manera frenemos la enfermedad del ingreso. Pero no alcanza con eso. Simplemente tener en cuenta que la bioseguridad y la detección precoz es lo mejor que puede hacer el productor para frenar o para estar más tranquilo. El resto de las actuaciones sí están bajo las autoridades sanitarias y bajo las autoridades de seguridad, que son los que pueden y están tomando acciones como para que, digamos, no suceda, haciendo más efectivo el control a nivel del ingreso y tomando recaudos con, digamos, los establecimientos que son por ahí más deficientes en cuanto a la bioseguridad, visitándolo, después el riesgo de los establecimientos que están cerca de depósitos de basura. Es decir, eso es lo esencial, pero bueno, digamos, sobre esto, digamos, hay que tomar un poco de cartas en el asunto y a ver, es tan importante la amenaza, porque lo vemos en cómo afecta a todos los países, que no alcanza solamente con, digamos, la efectividad que pueda llegar a tener un servicio veterinario oficial para prevenir. Es una responsabilidad de todos mantener la guardia y el estatus sanitario del país.